Ok. Aló, 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 aló. Ok. Ok, hablamos del complejo de lo que vendría siendo tobillo y pie. Entonces empezamos mencionando lo que vendría siendo en relación con el tobillo y pie. Vamos a hablar primeramente de la propia articulación del tobillo, ¿ok? Que vendría siendo esta, la tibiotarsiana, la cual puede tener varios nombres como la tibioperonestralina, mortaja, del tobillo, talocrural, o la más vieja, por ahí más feita, la garganta del pie, siendo una articulación de tipo troclear. Si es de tipo troclear es porque nos permite movimientos de flexo-extensión, ¿ok? Eso hago alusión al mal concepto que se tiene que la articulación del tobillo hace flexión plantar, flexión dorsal, y de paso hace inversión-eversión. No, esa articulación la tenemos aquí abajo, que ahorita la vamos a tocar, ¿ok? Entonces, esa tibiotarsiana que realiza flexión plantar, flexión dorsal, ¿ok? Entonces, sus superficies articulares vamos a tener que es la tróclea o la polea del astrágalo, ¿sí? Porque es tibio-tarsiano, tibio-peronea astragaliana, tenemos una superficie peronea, una superficie tibial, una superficie de lo que es el astrágalo, ¿ok? Entonces, o polea del astrágalo con caras laterales y mediales para que contacte con los malleolos, ¿ok? Entonces vendría siendo algo más o menos así. Es la tróclea o polea del astrágalo, y vean que después dice cara lateral del malleolo tibial y cara medial del malleolo peroneo. Entonces, él tiene, mira bien, dice con caras laterales y mediales para que contacten los malleolos. Tiene una cara aquí y una carilla aquí, una para que contacte un malleolo y otra para que contacte otro malleolo. ¿Sí? Esas prominencias óseas que tenemos en el tobillo que están a los lados. Entonces hablamos de que una carilla para que contacte un malleolo aquí y otra carilla para que contacte otro malleolo por acá. ¿Okay? Entonces, vamos a tener, eso por un lado, la tibiotarsiana. ¿Sí? Además de eso, ya sabemos que es troclear y que hace flexión plantar y dorsal y sus superficies articulares. ¿Okay? La subastragalina, por cierto, recuento que flexión plantar sería hacia abajo y esta sería flexión dorsal. ¿Okay? En el caso de la subastragalina o subtalar o calcáneo astragalina es una articulación de tipo artrodia. ¿Sí? Me va a permitir movimientos de inversión-eversión. Sería como que agarremos el pie y haga esto, inversión. Es decir, que agarremos la planta del pie y apunte hacia medial, o sea, se vea la cara, esté mirando hacia medial, ¿sí? Hacia el centro. Y cuando hablamos de eversión, cuando la cara plantar apunte hacia lateral, ¿ok? Esos son los movimientos de la subastragalina. La cara inferior del talus o del hueso astrágalo, y hablamos de la cara superior del hueso calcáneo, ¿ok? Entonces, un poquito más arriba vamos a tener dos articulaciones, que son la tibio-peronea proximal o superior, y tenemos una tibio-peronea distal o inferior, ¿ok? Hablamos de que la superior es, o la proximal, pues artrodia, y la distal vendría siendo de tipo sindesmosio, que es una articulación donde no hay una congruencia total, ¿sí? Aquí tenemos sus superficies articulares, ¿ok? Ellos hacen más que todo unas especies de deslizamiento, ¿ok? Ahí les doy las superficies articulares para que las vean, pero vean lo siguiente, cómo funciona esto. Vendría siendo tibio peronea proximal aquí y tibio peronea distal acá, ¿ok? Vean que dice dorsiflexión, plantiflexión. Ojo, eso no es que esos son los movimientos que él hace. Tipo, yo les dije que son unos deslizamientos. Claro, esos deslizamientos se le pueden llamar rotaciones y todo aquello, pero la flexión plantar y dorsal las hace la tibiotarsiana, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? Vamos a tener esto que está aquí, son los movimientos de tibiotarsiana. Y esto que está aquí son los movimientos de la tibioperonea. ¿De qué forma? Estos movimientos de la tibioperonea, estos que están aquí, se van a dar cuando se hagan movimientos de tibiotarsiana. Es decir, que cuando yo haga dorsiflexión, la tibioperonea proximal va a ser un deslizamiento. Ese deslizamiento no es lo mismo rotación externa glenumeral, que es de mucha amplitud, una rotación externa chiquitica que hace la tibioperonea, por eso se le llama rotación externa. Entonces tenemos que cuando realiza dorsiflexión, la tibiotarsiana, esa tibioperonea proximal suele hacer rotación externa, ¿sí? Y cuando hacemos plantiflexión, una rotación interna. La tibioperonea distal es más o menos igual, solo que se le agregan unos movimientos. En dorsiflexión seguimos haciendo rotación externa, pero también tenemos que hace una elevación y literalmente se aleja de la línea media, ¿ok? Además de posteriorizar el peroneo.
En el caso de la plantiflexión, tenemos siguiendo que se mantiene una rotación interna, pero en este caso ahora hace un descenso, se aproxima a la línea media y se anterioriza. ¿Okay? Eso vendrían siendo los movimientos de lo que sería tibio-peronea proximal y distal, que suele ocurrir cuando se mueve la tibiotarsiana. ¿Okay? No lo hacen de manera individual. Los medios de estabilización pasiva, bueno, aquí tenemos los ligamentos con su origen e inserción. Aquí tenemos nuevamente los ligamentos con su origen e inserción. Esto vendría siendo a nivel de tibiotarsiana. Hablamos del ligamento colateral externo que tiene 3 haces. Y tenemos el interno, conocido también como deltoideo, que en tal caso tiene 4 haces. ¿Okay? Hablamos de ligamentos anteriores y posteriores de la cápsula. Hablamos de comportamiento biomecánico. Ya hemos mencionado de que tenemos un colateral interno y colateral externo. Pues vamos a tener que cuando yo realizo la inversión, ¿sí? Que cuando llevo la planta del pie mirando hacia medial, vamos a tener que se tensa, está escrito el colateral externo y el interno se acorta. Y en tal caso, cuando yo realizo la eversión, cuando la cara plantar queda mirando hacia lateral, va a tener que ocurrir todo lo contrario. Se tensa el colateral interno y el colateral externo se acorta. En cuanto a medios pasivos de la subastragalina, aquí se los dejo, que están sus nombres, su origen e inserción como tal, ¿okay? Sus haces respectivamente. En cuanto a métodos de estabilización activa o medios, ¿sí? Esta vez me tomé la molestia de anotarlos todos. Vamos a tener varios en realidad que sirven en conjunto. Tenemos en la flexión plantar el tríceps sural, que no es nada más que un grupo de músculos conocidos como sóleo, plantar o plantar largo. Y pues tenemos o sea, por longitud de ese músculo, se le puede llamar plantar largo, tenemos un gastrocnemius. ¿Sí? Son los 3 músculos del tríceps sural. De resto son músculos como el tibial posterior, peroneo largo, peroneo corto, flexor largo del hallux, ¿sí? Y flexor largo de los dedos. Y aquí igual seguimos teniendo musculatura en la flexión dorsal, como lo vendría siendo tibial anterior, tercer peroneo o peroneo anterior, extensor largo del hallux, extensor largo de los dedos. Y en inversión tenemos que recordar, en el caso de radiocarpiana, cuando hacíamos las desviaciones radial y cubital, que prácticamente se unía musculatura flexora con la extensora en una sinergia para hacer la desviación. Acá es prácticamente lo mismo. Para hacer la inversión se une musculatura de la región plantar y la región dorsal para poder hacer ese movimiento de inversión. En este caso, los principales garantes vendrían siendo tibial anterior y posterior. Claro, lo ayudan estos músculos que tenemos acá, pero en la eversión es más o menos igual. Vamos a tener, en tal caso, estos 3 músculos que están aquí, que son los principales garantes de la eversión, que vendrían siendo los 3 peroneos, peroneo largo, peroneo corto, tercer peroneo. ¿Sí? Ok. En el caso de ciertos anexos, vamos a tener lo que se conoce como la tendinitis aquiliana, es un proceso inflamatorio, ¿ok? Hablamos de que es el tendón del tríceps sural, se le conoce como tendón aquiliano o simplemente tendón del tríceps sural, ¿ok? Ese tendón suele generar mucha tracción. Cuando usted realiza la flexión plantar, el tendón genera mucha fuerza de tracción. No solo de tracción, sino que de mucho movimiento, de mucho roce, lo cual eso me suele generar un proceso inflamatorio, lo cual causa mucho dolor a la palpación, principalmente, y a movimientos resistidos. A veces no tiene que ser solo movimientos resistidos, simplemente realizar ahora la plantiflexión. Al movilizar ese tendón por el proceso inflamatorio suele doler, suele molestar como tal. Esa es fractura por abulsión, ¿sí? Creo que ya lo había mencionado en otra ocasión, pero ok, hablemos de una descontinuidad ósea, porque eso es una fractura, ok, por ruptura de tejido blando, dado por movimientos bruscos o de gran impacto. Hablamos de que cuando realizamos esa inversión o esa eversión forzada, los ligamentos se tensan tanto que, además de guinzarse y haber una ruptura del mismo, a veces el ligamento se lleva parte del hueso. O sea, simplemente contribuye a la fractura de ese hueso, ¿okay? Por eso se llama fractura de la abulsión, porque el tejido que está implícito, él pudo haber generado fuerzas de tracción o de torsión para poder contribuir a esa fractura como tal. En cuanto al esguince, que suele pensarse que el esguince solo existe en muñeca y en tobillo, el esguince existe en cualquier parte donde haya músculo. Entonces vamos a tener que es un compromiso patomecánico lesivo del ligamento, ¿okay? Hablamos de un grado 1,
¿sí? Que es el más leve, que vendría siendo nada más una distensión, simplemente ese ligamento está distendido. Un grado 2, donde hay una ruptura por lo menos del 30 al 50% de sus fibras, se le habla de ruptura parcial, con compromiso de arterias y venas, pero de menor grado de importancia. Y el grado 3 es cuando hay una ruptura total y es muy conveniente, o de preferencia, un proceso quirúrgico, ¿ok? A nivel de pie, hay coloqué recuentos de huesos del pie, pero hablamos de que tenemos atrágalo, calcáneo, navicular, cuboides y las tres cuñas, o cuneiforme, la cuña interna, la cuña intermedia, la cuña externa, algunos le llaman cuneiformes también, ¿sí? Medial, intermedio y lateral, primera, segunda y tercera, como lo quieran llamar. Entonces encontramos la primera articulación que vendrá siendo mediotarsiana o de Chopard, ¿ok? Hablamos de que es una articulación que se divide en dos subarticulaciones. Tenemos una línea medial conocida como astrágalo-escafoidea. ¿Okay? Esa mediotarsiana de Chopard es como si habláramos de húmero antebraquial, ¿sí? Una articulación húmero antebraquial que se divide en húmero cubital, húmero radial y radiocubital proximal. Pues acá es lo mismo, una mediotarsiana que se divide en dos articulaciones. Una más proximal o medial, perdón, que se conoce como astrágalo-escafoidea, entre el astrágalo y el escafoide, o conocido como navicular, y una más lateral que es la calcáneo-cuboidea, que es la unión del calcáneo y el hueso cuboide, ¿ok? En cuanto a los medios de estabilización pasiva, ¿sí? Hablamos de lo que vendría siendo los ligamentos, que tenemos ligamentos en general, porque ellos cubren casi todas las articulaciones, de inserción. Tenemos el ligamento bifurcado en Y, o conocido como de Chopard, que tiene sus dos haces. Tenemos el astrágalo navicular, tenemos el calcáneo cuboideo, ¿sí? Ok, hablamos de la articulación escafocuneal o cunionavicular. De hecho, se me olvidó mencionar que ese mediotarsiano de Chopard es de tipo artroide, ¿ok? Realizan puros deslizamientos. Todas estas articulaciones, la mayoría son de tipo artroide. Entonces hablamos de cunionavicular o escafocuneal, que vendría siendo el hueso cuneiforme o escafoide, pues. Tenemos de que él se une con las tres cuñas que están acá. Vendría siendo, lo que pasa es que ellos están muy taponaditos por, ¿cómo se llama? Por los ligamentos y las estructuras del dibujo, pero ellas tres encajan en, en este hueso que está acá, ellas encajan de esta forma, ¿ok? Con sus medios de estabilización pasiva, los cuales no hay que buscarle el origen cienciado, simplemente que sepan, eso es importante saber, lo que son tres plantares y tres dorsales. Entonces tenemos la articulación tarsometatarsiana, o conocida como de Lisfranc, ¿ok? Concept. Ajá. Tarso metatarsiano, el mismo nombre te lo indica, entre los huesos del tarso con los metatarsianos, ¿sí? Importancia de saber cuáles huesos se articulan. Ellos son como una especie de edificio. Si a un edificio usted le quita, bueno, habrá que ver, analizar la cosa, pero si usted le quita uno de sus cuatro pilares, ese edificio muy probablemente se venga abajo. Vamos a decir que estos pilares funcionan de algo parecido, que tienen que estar todos encajados correctamente para poder darle esa funcionalidad al pie, ¿ok? Entonces, tendríamos lo siguiente. Vamos a tener que este es el primer metatarsiano y este vendría siendo el quinto. Entonces, ¿cómo se articulan ellos? Vamos a tener que el primer metatarsiano se articula con la primera cuña. Vean que aquí el segundo metatarsiano se va a articular con las tres cuñas, por muy poco, pero se va a articular, ¿ok? Y vamos a tener que el tercer metatarsiano se articula con la tercera cuña, y en tal caso, tanto el cuarto como el quinto metatarsiano contactan con el hueso cuboide. Esa es la forma en la que ellos contactan o se articulan, ¿ok? Cuando son de estabilización pasiva, tampoco hay que buscar el origen de inserción, por aquí tenemos que son 7 dorsales, hablamos de 5 plantares, 3 interóseos, ¿sí? Tenemos las articulaciones intermetatarsianas, en la cual también siguen siendo artrodias, pues las anteriores también eran artrodias, hablando de que están fuertemente unidos por un ligamento intermetatarsiano transverso profundo. ¿Okay?
Hablamos de que ese intermetatarsiano tiene tantos ligamentos plantares, tantos dorsales, tantos interóseos. Entonces vamos con los que tienen ligeramente más funcionabilidad, ¿ok? Vamos a tener las metatarsofalángicas, ¿ok? Es como si habláramos de metacarpofalángicas, es decir, hablamos que es de tipo condilia, que tenemos sus superficies articulares, ¿sí? De hecho, es prácticamente lo mismo que tenemos en mano, ¿sí? Cabeza de los metatarsianos, en el otro era cabeza de los metacarpianos y la cavidad glenoidea de la falange, ¿ok? Aquí tenemos el nombre de sus ligamentos, los cuales tampoco hay que buscar la origen de inserción. De hecho, lo que más me interesaba destacar era el comportamiento biomecánico, era de los de tobillo, ¿ok? Entonces, tendríamos que, a nivel de interfalángicas, tal cual como si fuéramos en los deditos de las manos, en la de los pies también son de tipo troclear, es decir, que me permiten movimientos de flexoextensión, ¿sí? Cubierta por unos ligamentos colaterales. De hecho, faltó mencionar que en la metatarsofalágica, al ser de tipo condilia, permite movimientos de flexoextensión, abducción y aducción a nivel del pie, ¿ok? Cabe destacar que esas funciones de abducción y aducción son muy limitadas, ¿ok? Tenemos una tendencia a nacer con hipotrofia de esa musculatura abductora y aductora, por lo cual la abducción y aducción de los metatarsofalángicas del pie, bueno, eso es redundante porque es metatarsofalángicas. Por lo cual, si no hay un buen trofismo de esa musculatura abductora y aductora, es un poquito complicado. De hecho, es muy rara las personas que pueden hacer libre movilidad de sus dedos del pie, o sea, de manera controlada, ¿ok? En cuanto a los medios de estabilización activos, que tenemos los músculos por lo menos que hacen o tienen acción a nivel del hallux. Acuérdense que en el hallux encontramos una metatarsofalágica y luego tenemos una interfalágica, que tenemos los músculos. Vean que aquí coloqué lo de la abducción y aducción. Rangos desconocidos, no que son desconocidos, pero son muy difíciles de medir por esa tendencia de la musculatura a la hipotrofia. Y en las interfalángicas hablamos de que son los mismos que están acá, ¿sí? Y en la extensión son los mismos que están acá. Del segundo al quinto, pues son una musculatura por topografía, son unos músculos distintos. Aquí los tenemos todos por metatarsofalágica. Igual vuelvo a colocar aquí lo de rangos desconocidos, ¿sí? Todos tenemos nuestros rangos articulares en cada una de estas articulaciones. Y aquí tenemos las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales. Importante tener en cuenta este músculo que está aquí, que no tiene una importancia muy funcional, pero igual lo deben conocer y se lo deben estudiar, que es el oponente del quinto dedo del pie. Ahora, el pie no es que hace oposición, pero es una ligera especie de anteriorización y rotación, la cual se le llama al músculo como oponente del quinto dedo. En cuanto a los anexos, encontramos primeramente fascitis plantar, ¿ok? Hablamos de esa concentración de fascia a nivel de la región plantar, el mismo nombre te lo indica. Si hablamos de fascitis, hablamos de un proceso inflamatorio de esa fascia plantar, ¿ok? Inflamación de la fascia plantar, que se debe mayormente a un mecanismo de uso excesivo, ¿ok? Puede aparecer cuando se corren muchas carreras, es decir, que es típico en runners, en corredores, o se practican ejercicios aeróbicos de alto impacto. Se refiere más que todo a ejercicios donde hay saltos, ¿sí? Es muy común ahorita en ejercicios de sentadillas que se hacen con saltos, con la tendencia a ser pliométrico. Simplemente un salto a la caja, ese golpe que recibe constantemente su fascia plantar, ¿sí? En este caso tendríamos también algo que se conoce como espolón calcáneo, que vendría siendo esto que está aquí. Una malformación ósea, algunos lo colocan como si fuera una especie de curita, ¿sí? En la cara lateral del calcáneo, pudiendo causar fascitis plantar, pero no es una regla. Es lo siguiente. Esta es la fascia plantar. Y aquí está el calcáneo, el cual tiene su, ¿cómo se llama? Su espolón. Veanlo de esta forma. Como que el espolón, como que atravesó. ¿Sí? Él atravesó la fascia plantar, como si fuera una aguja y agarró y rompió la camisa, qué sé yo. Entonces, si el espolón atraviesa la fascia plantar y daña su tejido, eso genera un proceso inflamatorio, ¿sí? Lo cual genera dolor y limitación. Eso es decir, que el espolón, si toca la fascia plantar, me genera una fascitis plantar. Pero no es sine qua non, porque si el espolón no llega a tocar la fascia plantar, simplemente no me genera fascitis plantar. Pero puedo tener fascitis plantar con un espolón que ni siquiera la toca. Por supuesto, si usted agarra, volvemos a lo básico, si usted realiza ejercicios de alto impacto como esos saltos a la caja o simplemente saltos,
y golpea constantemente la fascia plantar, igual me va a generar un proceso inflamatorio. Usted tiene un espolón que ni siquiera está cerca de contactar con la fascia plantar, entonces no es que es culpa del espolón, ¿okay? Usted está haciendo un mal uso de su, no es que está haciendo un mal uso, sino que está haciendo un uso excesivo de su fascia plantar, ¿ok? Pie supinador, ¿ok? Hablamos de que, suena raro porque hablamos de que el pie no supina. En realidad hay algunos que llaman, la inversión la pueden llamar supinación y la eversión la pueden llamar pronación del pie, ¿ok? Hablamos de que se va en sentido lateral, ¿ok? El cuarto y quinto metatarsiano lo que provoca un acortamiento de los peroneos por aumento del arco plantar, ¿ok? Esta desviación lateral provoca una adecuada absorción del impacto de la pierna. Y en tal caso, como tenemos un pie supinador, vamos a tener un pie pronador. Hablamos de que se da por disminución del arco plantar interno, acortando más que todos los isquiotibiales, lo que provoca una caída del pie en sentido medial. Hablamos de un pie pronador en este sentido. Y lo que vendrá siendo el pie supinador en este sentido. Es más o menos así. ¿Sí? Más por todo una inversión. Y cuando hablamos de pie supinador, hablamos más que todo de una inversión. ¿Ok? Nos encontramos también con lo que vendría siendo una osteotomía del calcáneo, que hablamos de que es una extracción de hueso, o hueso en este caso del calcáneo, reducción del mismo, simplemente reducir su tamaño, su forma, cambiarle su contenido estructural, con objetivos de corregir la posición articular o de dicho hueso. Claro, eso se hace dependiendo de que me está comprimiendo un tejido, o sea, o hay en exceso, lo cual no me funciona para la articulación, ¿ok? Comúnmente por calcáneo valgo, ¿okay? Forzado, es decir, hacia medial. Así que normalmente esto se tiene que hacer, claro, depende de qué tan grave sea, cuando se tiene un pie pronador. Este pie que hemos mencionado que era de esta forma, ¿sí? Con la tendencia a la eversión. Se suele utilizar mucho en los pies pronadores, ¿okay? En el cual tiene la tendencia de pisar con el arco interno. Es decir, son personas que van caminando, o sea, no simplemente van caminando así, sino que van caminando con esto, o sea, van apoyando así la cara medial del pie, ¿sí? Pisando con el arco interno, haciendo eversión, vamos caminando así, modificando las articulaciones superiores, es decir, que una modificación que usted me genere en el tobillo ya me va a generar unos desplazamientos o una compensación inadecuada a nivel de rodilla y cadera, lo cual me puede llegar a la columna también y hasta estructuras muchísimo más superiores, ¿ok? Esto me genera un acortamiento de los peroneos, modificando su relación con los tibiales, es decir, al hacer esto, caminar con eversión, ¿quiénes hacen eversión? Los peroneos. Si usted hace mucha eversión todo el día cuando está caminando, esos músculos van a tener la tendencia a cortarse. Si usted altera la función de un agonista, como lo son los peroneos, el contrario, que vendría siendo los tibiales, que son los que hacen inversión, también se van a ver comprometidos. Porque aunque no está realizando ese movimiento, ellos tienen un equilibrio entre ellos, ¿ok?